Bueno, retomamos, bueno, para efectos, un poquito desde la sublimación, voy hilando otra vez. La sublimación, ¿cómo la percibe Freud? Bueno, va a ser esta aptitud para intercambiar la meta sexual por otra meta socialmente valorizada, ¿no? Propiamente, la desilusión anímica y la privación conducen a que el matrimonio fracase, ¿no? Y Freud va a decir eso, ¿no? O sea, propiamente los 2 primeros años pueden ser como muy anímicos, ya para un cuarto, pues técnicamente el hombre buscará en esta forma de degradación, finalmente el caso de la infidelidad, ¿no? Y la mujer en ese momento no era percibida como en esta filosofía hoy de Talía, ¿no? De si no me acuerdo no pasó, ¿no? Sino justo la mujer iba a sublimar a otros aspectos, sobre todo del orden del melancólico con tendencias finalmente a la depresión, ¿no? Freud hace una interlocución muy bonita con Atkinson y Robertson Smith, como les comentaba, justo para hacer el famoso pues, manifiesto del Padre primitivo, ¿no? El Padre todopoderoso que guarda a las mujeres para su propio goce, ¿no? ¿No es acaso justo también lo que va a hacer Freud de colocarle a sus mujeres, ¿no? En esta postergación, a este miedo a dejar a este paciente que en efecto en su literalidad le tuvo que pagar las regalías de su libro, ¿no? Durante el periodo justo de la Primera Guerra Mundial, del movimiento de los rusos, ¿no? Sergeyev tiene que ser como movilizado, pierde el trabajo, y Freud, en un acto de amor muy contratransferencial, le da las regalías del libro, ¿no? Entonces vemos otras formas de pago aquí en un sentido literal, ¿no? O sea, bien ahorita hablaba muy asertivamente Samuel sobre esta renegación, pero también Freud en este pago de no te suelto y te coloco a estas mujeres, ¿no? Justo sabemos, ¿no? La condena era propiamente que los grupos homosexuales, ¿no? O sea, juntar a los hijos en estos grupos homosexuales, pero en la homofonía hombres, o sea, no propiamente como una identificación o propiamente una actividad sexual, sino justo como de una identificación, ¿no? Y que justo llevaba como este parricidio, ¿no? De ahí también que la forma de interpretación, ¿no? Tal vez desde nosotros y desde esta multiplicidad y de esta forma de nominarse es te barro, ¿no? Literal, ¿no? O sea, te doy justo en el nombre a ti, ¿no? Y por eso firmo mi testimonio como abogado, ¿no? Del hombre de los lobos, ¿no? Y esto va a ser justo para que tenga también él, pues, estas relaciones, ¿no? Pensemos hoy en día, ¿no? El caso como si fuera para E! Entertainment, ¿no? O sea, es un caso que siempre se estuvo deconstruyendo y construyendo, ¿no? Volviendo y demás, ¿no? Este último libro de Karim, Oxner, es fascinante porque es una entrevista ya de un hombre de los lobos, de un Sergeyev ya avanzado, muy quejoso. Si lo leen en ciertos matices, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado de Freud, ya estoy fastidiado de esto, ¿no? Pero justo regresa esta parte de que el otro estaba totalmente idealizado, ¿no? Y cuando el otro está totalmente idealizado, pues va en contra del narcisismo, ¿no? Puesto para que el sujeto deba de ceder en esta parte, ¿no? ¿Qué cedió propiamente ahí Sergeyev, ¿no? Quien no cumple con esto, con estas cuestiones para embragar la relación con el otro, hermano, profesores, doctores y demás, pues pasa justo y da como este suspenso. Por eso es que podemos decirlo, si trasladamos a Sergeyev a una temporalidad postmoderna, pues imagínenlo ahora, ¿no? O sea, ¿qué es realmente? Y de ahí viene como este riesgo del diagnóstico en sí mismo, que ya ahorita hablamos, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo o el ejercicio de la psicología, ¿no? En un primer momento, te doy una impresión, ¿no? O sea, literal, como si pasaras por una máquina y eso ya te empezara ya a nominar, ¿no? La nominación del diagnóstico tiende a ser, pues, obviamente, siempre tendrá sus aristas de riesgo, ¿no? La persona se puede nominar, puede funcionar a partir del diagnóstico, porque yo ya estoy diagnosticado por el instituto, ¿no? Ya estoy diagnosticado por el hospital, ya estoy diagnosticado por el doctor, que es la eminencia en el campo, ¿no? Y a partir de eso, pues el sujeto va a empezar a funcionar, ¿no? La relación con el otro en la clínica va en contra del narcisismo, propiamente en este sentido, ¿no? Vincular la vida del hombre al campo de lo sexual, pues ¿a qué aludió en este caso? Pues a la represión, ¿no?
hablar de esta clínica del enamoramiento, pues constituye a sí mismo la masa, ¿no? Por eso este texto es para mí fundamental. La masa en Freud va a ser concebida siempre en un estadio de dos, en una relación de dualidad, ¿no? Donde justo el amor idealizado va a ser el que desvía totalmente la pulsión, haciéndole fracasar de la meta sexual. Y vean en cuántos pares se tuvo que vivir Sergei durante toda su vida. Fue impresionante, ¿no? Siempre esta orfandad, justo, ¿no? Siempre el vivirse, en ciertos matices, pues podemos ver, ¿no? Su narrativa, pues muy martirizante, muy justo, toca en esta relación muy melancólica el autorreproche, pues no valgo nada, ¿no? Me dirijo justo, ¿no? al objeto del pasado, ¿no? O sea, ¿quién puede ser para él? ¿Quién pude ser para ella? ¿No? Y justo la sombra del objeto cae sobre el yo, diría Freud, ¿no? En duelo y melancolía, ¿no? ¿Cómo se va construyendo entonces estas multiplicidades y regresando como a la función del mito, que ahorita claro, va a dialogar desde Deleuze, ahorita ciertas partes, yo para darle como la entrada, ¿no? Simplemente le retomo un textito ahí de Carlo Ginzburg sobre el mito de los lobisones, ¿no? Justo esta parte de la figura de la licantropía del medievo que hablaba justamente Samuel, ¿no? Pues viene justo de este sesgo de la culpabilidad que propiamente en estas figuraciones, ¿no? Pues se representaba, ¿no? ¿Qué es el lobizón? ¿Qué es propiamente, porque no puede haber uno o varios, ¿no? Aquí justo lo que empezamos a denotar es que es, para mí, en una lectura muy particular, el texto más contratransferencial finalmente de Freud, ¿no? Aquel que lo acomodó, porque justo ya venía haciendo elaboraciones teóricas, y cuando te llega un caso, cuando justo, ¿no? De repente lo cachas y lo vas estructurando, y si es una forma, pues lo vimos en la nota de Strachey también, muy en un enamoramiento hacia su mentor también, ¿no? O sea, esta forma tan poética, tan romántica, tan novelesca finalmente de Freud, pues tuvo totalmente un impacto, ¿no? Entonces, pues sí, es un caso que apuntala a una clínica del amor, a, obviamente, estas consecuencias que dejan estos sesgos contratransferenciales, ¿no? Eso es lo que finalmente, por eso les diría, pongámoslo como un sujeto posmoderno, y realmente, ¿a qué lo evocaríamos? ¿No? A un efecto de estructura, a un efecto de diagnóstico, ¿no? Porque justo si hablamos de estructura, pues podemos caer simplemente, y ya lo aterrizaron mis compañeros en estas instancias, ¿no? Pues ser neurótico, puede ser psicótico, en ciertos matices jugó el ser perverso, ¿no? Ciertas posiciones obviamente fue vinculado, ¿no? Sobre todo la posición masoquista, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Pero más allá de retratar esto, es justo cómo pensamos ahora estas clínicas del amor en estas nominaciones, ¿no? Cómo trasladar justo cómo llega un paciente y se martiriza, cómo se nomina, para ir como amalgamando finalmente algo que de alguna manera, les digo, pues todos fuimos pensando a lo largo de esta lectura del caso, por eso no es como replicarlo, ¿no? Pero sí tiene que ver esto, ¿no? La huella que deja el otro, ¿no? Nosotros, ¿no? Y cómo fue justo tatuado, ¿no? Y que tuvo, pues, las consecuencias hasta el final de su vida, ¿no? Pero de que hubo un pago de ambas partes, pues claro, de que hubo una renegación de ambas partes, tanto como el padre como el hijo rebelde, ¿no? Porque si lo vemos, y en el momento histórico, se juega la tercera de nueva cuenta en Freud. Se va Jung, se va Adler, ¿y quién entró? No fue un discípulo. La suspensión, obviamente, de esto, si lo ven, pues ¿quién entró? Pues entró él. Digo, yo aquí estoy, güey, ¿no? O sea, soy ese no analista, soy el testimonio de que tu teoría, de que tu práctica, pues obviamente funcionó, ¿no? Esta relación que decía Samuel, pues ¿quién se reconoce en el otro, ¿no? Tú o yo, ¿no? Entonces, véanlo de esta forma, ¿no? Eso es algo que nos deja totalmente en suspenso, ¿no? Porque justo, ¿no? Podríamos hoy mencionar, ya con ciertos elementos, ¿no? Que Sergei Pankejeff jugó realmente con una psicosis como tal.
O sea, yo creo que cada debate, obviamente sí entra como en el espectro del orden de la melancolía con ciertos matices, pero al final del día sublimó perfectamente a la burocracia. Y en ciertos matices ahí le jugó muy al orden kafkiano, ¿no? Porque eventualmente, ¿qué figura le quedó en su vida? La madre, ¿no? Al igual que a Kafka. Entonces, piénselo de esta forma, ¿no? O sea, vean también de aquello de lo que de repente no se habla, no se escucha en estas autobiografías, porque también entra como este sentido de inquietud obviamente del lector y de aquello de lo que quiere transmitir, si lo vemos como focalizados a ciertos puntos. Pero pues claro, ¿no? O sea, yo como les digo, creo que esta construcción se viene haciendo desde 1908 en este textito que es fundamental y que tiene su acento en psicología de las masas, en esta clínica del amor, en esta clínica de la morbidez. Y pues bueno, ahorita le doy la entrada a mi colega. Pues bueno, yo primero que nada quiero aclarar que casi todas mis lecturas están situadas en los márgenes que coligan y de alguna manera también distancian la filosofía del psicoanálisis, ¿no? O sea, no necesariamente se trata de dos campos ni de un mismo campo. El mismo campo puede estar tensado hacia diferentes direcciones dependiendo de las orientaciones o intenciones de aquello que se quiera discursar y de los sujetos y agentes que estén discursando en medio de todas estas fuerzas, ¿no? Entonces, ya se ha dicho mucho, agradezco justo no solamente lo que comentas. Ahorita quiero empezar, bueno, también justo lo que han comentado Tonatiuh, lo que comentó Jesús, lo que comentó también Alejandro y Samuel, porque de alguna manera tengo ya como más trazado el territorio. Entonces creo que me puedo dar un poco más de lujo de no necesariamente entrar desde el texto. Es un texto que tiene 100 años, ¿no? O sea, 100 años son muy poco, son mucho. Son muy poco para alguien que estudia filosofía, que tenemos una perspectiva de tratar de establecer puentes con discursos y agentes, sujetos, no, ninguna de estas cosas queda, individuos, a lo mejor hombres, ¿no? De hace 2500 años. Y 100 años, mucho, poco, por lo menos permiten pensar. ¿Qué es lo que ha pasado con el psicoanálisis en 100 años? Evidentemente ha construido heterodoxias, ha construido también ortodoxias, y en la medida en que es justo un núcleo o una especie de caja de herramientas, de problemas, creo que no le sirve lo mismo para una clínica que para un análisis teórico. Y aquí solamente quiero dejar entre paréntesis qué significa teórico, porque generalmente cuando se usa esta distinción un poco elemental de señalar algo que es teórico para distinguirlo de algo que es práctico, se deja de lado que siempre hay un entramado que opera en el mismo nivel. Detrás de cada discurso hay una formación que no se da sin una praxis, y detrás de cada praxis hay toda una serie de elementos discursivos operando en su mismo acontecimiento fáctico y material. Entonces no hay discurso sin praxis y no hay praxis sin discurso. Dicho esto, evidentemente las cuestiones que a mí me parecen más interesantes son qué significaría hoy día una clínica. ¿Qué significaría una clínica y que por otro lado establezca al mismo tiempo una patología, ¿no? Una clínica podría tratar de apuntar hacia cómo se produce una salud, y al mismo tiempo sabemos que no se produce una imagen de la salud sin producir al mismo tiempo su reverso, que son las imágenes de lo enfermo, de lo abyecto, de lo excluido o de lo marginal. Entonces, seguir al pie de la letra 100 años después aquello que está diciendo Freud en este marco actual, que yo, a diferencia de Freud, pero no solamente es una cuestión como de marcar puntos, no creo que haya algo así todavía como la posmodernidad, pero sí una modernidad tardía, claro, que no se juega en los mismos términos en los que fue planteada y que por otro lado ha evolucionado y ha sido asimilada de diferentes maneras. Entonces, sí, somos la historia de nuestras interpretaciones, lo digo un poco también coqueteando con la hermenéutica, ¿no? Y que curiosamente esta noción de Bedeutung, que puede significar interpretación, en el alemán casual básicamente también es un uso coloquial de aquello que se significa, que se interpreta. Entonces, ¿qué significaría una clínica en aquello que se ha desplazado entre 100 años en la forma de producir una idea de la salud y lo que ocurre actualmente? Yo personalmente
no creo que se trate únicamente de situar una posición como apegada a un régimen positivo, como era necesario para Freud, que por otro lado viene desde una formación médica. Y en su formación médica, el modo de articular como un sustento o un sustrato como de veracidad tiene que ver con aquello que se puede probar, ¿no? Y tiene que ver con aquello que puede ser corroborado, cuantificado, medido, etcétera, y que 100 años situados también después de lo que le contribuye a otros filósofos de la sospecha o a otros pensadores de la sospecha, porque Freud no es propiamente un filósofo, lapsus de apropiación filosófica, este, también nos trataría de mostrar que ya no se trata necesariamente solamente de clínicas individuales. Y si bien justo aquello que se jugaba en un análisis por ejemplo, de las ligaciones pulsionales en términos de masas, actualmente ya no se ve únicamente como ¿cómo decirlo? Como un cúmulo de individuos, ¿no? Se juegan otras cosas. Y también, por ejemplo, creo que una cosa que es interesantísima en el análisis que se pueden hacer posteriormente, justo desde una perspectiva más contemporánea, es ver que hay masas múltiples al interior de los individuos. Evidentemente lo digo como tratando de jalar toda una serie de discusiones que vienen de este legado crítico que hace Freud, justo por ejemplo para Deleuze y Guattari, ¿no? Que están ahí en una pugna con sus estratificaciones clínicas en una década que es como singular en el siglo XX, que son los años 60. Si a finales de los años 60 y principios de los 70 se produce teóricamente el marco del antiedipo para mostrar que no se podía hacer una clínica del individuo sin ver qué tipo de formaciones discursivas lo atravesaban y lo constituían, hoy día creo que también, en la medida en que se han hecho críticas a las lecturas que hay en Deleuze y Guattari, por ejemplo, de Freud, podríamos ver que también habría que considerar un cierto rescate de qué cabe en el individuo. Y si no se trata de escoger entre masas o individuo, y si no se trata únicamente de pensar que aquello que está en un ámbito patológico o aquello que se puede producir como un ámbito de salud para este entramado problemático, es algo que sí convoca, ¿no?, a pensar. Con relación al amor, evidentemente ya no se puede situar como en esta forma de pensar ligazones de individuos a partir de instituciones, ¿no? En todo caso no estoy pensando únicamente ni en el Estado ni en la Iglesia. Afortunadamente podríamos pensar todo el entramado como que puede venir desde diferentes flancos teóricos o sociales o de análisis ¿cómo decirlo?, de diferentes discursividades, pero se me fue la idea por andar jugándole al del esguatariano. A lo que voy es que ya no se puede establecer una analítica erotológica en el sentido únicamente de vincular individuos, ¿no?, sino que tendría que pensarse que un individuo es por sí mismo una especie de conjunción o de surción, ¿no?, utilizando como rezago textual y categorial que nos deja Samuel, de múltiples empresas en las cuales se juegan evidentemente múltiples instituciones, la familiar, la educativa, la política, etcétera. Y un individuo, pensado en términos como de una patología de un orden neurótico, vendría a señalarnos también esto. Hago también como un poco este rodeo, porque en la recién lectura que hice de este texto del Hombre de los Lobos, y también estoy haciendo todo esto también como para hacer una suerte de zoom outs, ¿no?, o sea, como escenarios de salida, ¿no?, ya que estamos tan adentro del texto, ver que no es algo que únicamente convoca al psicoanálisis. Y a lo que voy con esto es a que lo que me estuvo saltando a la vista al momento de hacer esta última revisión, es como la tercera o cuarta vez que lo leo en la vida, y en otras ocasiones lo había justo vinculado más con la melancolía, en otras ocasiones justo como para hacerme de un vocabulario próximo a la teoría psicoanalítica. Ahora lo que me estuvo haciendo como mucha
mucho juego de interacción o de interlocución, fueron justo teorías que vienen de los feminismos y de las teorías queer. O sea, y de ver todo aquello que Freud está dejando de lado o está dejando en una especie de ámbito no convocado, de no interpelado, al momento de todo, bueno, en medio de todos los problemas que le está señalando este caso. O sea, y no hablo ni siquiera de las problemáticas particulares de ser gay, ¿no? O sea, hablo de... además, ¿no? En estos juegos de interacción y de homofonías y de heterofonías. Lo digo porque se escuchó ser gay, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Y una de las formas en las cuales se analiza el legado teórico de este texto es, por un lado, cuestiones que tienen que ver con 3 problemas al menos que han estado marcando el siglo XX en aquello relativo a cómo se ha pensado la sexualidad distinta de aquella que es central en un orden heterosexual, masculino, blanco, bueno, no necesariamente tan eurocentrista porque al final del día es un ruso, pero al final del día es un ruso en Alemania. Entonces, creo que todo aquello que está como jugándose en un ámbito de una sexualidad patológica, de un orden neurótico, de un orden obsesivo, tiene que ver con cómo no se satisface desde esta herida, porque aparte así le dice Freud textualmente a la amenaza de la castración enunciada por el mismo Sergei, como el conflicto que no puede realizarlo como un hombre normal, ¿no? Como un hombre sano. Entonces, vienen solamente como a mente, y me vinieron a interpelación ahora que lo estaba leyendo, todo lo que implica la teoría freudiana de la castración, todo lo que implica la teoría freudiana de estipular un perfil como predeterminado para la condición homosexual, vinculada evidentemente con el erotismo anal, y que aparte en las derivas que son como apropiadas por psicoanalistas como Lacan, también sacan de este texto esta noción en la cual se explica la posición o la estructura psíquica homosexual como una especie de desafío al padre. Creo, si señalo esto solamente como marcos del problema o como de extensiones de aquello que está jugándose con relación a la neurosis y a la salud, es porque creo que una cuestión que tendría que ser importante es regresar a este texto no esperando encontrar lo que se ha encontrado durante 100 años, sino regresar al texto tratando de encontrar aquellas otras fibras o hilos que no se han querido jalar, porque evidentemente lo que se va a desilvanar al momento de hacer este tipo de movimientos son estructuras de normalización que ya no operan en los procesos de normalización o en las instituciones de normalización en los que operaron hace 100 años. El psicoanálisis era revolucionario hace 100 años y lo fue hace 50, si quieren, con Lacan, porque estaba desestratificando el modo en el que las instituciones operaban ahora con las nuevas formaciones subjetivas. Entonces, regresar a un texto para volverlo a hilvanar o para desilvanarlo no necesariamente quiere decir destruirlo. Quiere decir también de alguna manera construir otro semblante con él o en otro caso tejer otras cuestiones con estos mismos hilos. Respecto de la castración, creo que el feminismo, y digo más bien, corrijo, los feminismos han sido muy puntuales, ¿no? Señalar a la mujer, por un lado, como una especie de hombre no completado o no llevado a buen término, dice mucho de, no necesariamente de Freud, y creo que eso es muy importante, no son los prejuicios de un hombre, son los prejuicios de una formación discursiva en la cual se está jugando todo el saber que este hombre y esta experiencia que es él ha acumulado. Es la visión de una época, es básicamente el conglomerado. Pensar a la mujer en esos términos y esperar que desde este tipo de entramado teórico se produzca un tratamiento, es decir, una clínica que al mismo tiempo sabemos que funciona también como una cierta normatividad alrededor del orden práctico y alrededor del orden psíquico,
es algo que tendría que decirnos mucho. O sea, a lo que voy es, tendría que repensarse qué significa la castración. Tendría que repensarse qué significa el erotismo anal, ¿no? Vinculado además también con esta disposición de neurosis obsesiva para señalar aquello que hace 100 años era pensado como un trastorno, una anomalía, y que afortunadamente en ciertos sectores, principalmente urbanos del planeta, ya no se piensa en estos términos, ¿no? Entonces, digo en ciertos sectores, porque tampoco soy tan optimista. O sea, tiene apenas 20 años que la Organización Mundial de Salud despatologizó la homosexualidad. O sea, y evidentemente sé que lo que está señalando el Freud no es una perversión en el sentido coloquial. Está señalando básicamente una posición distinta, ¿no? Pero aparte está señalando una especie de mecanismo psíquico que no necesariamente apunta únicamente a la constitución de individuos homosexuales. Entonces, por lo menos tendríamos que hacer estas otras revisiones. Respecto de la del desafío al padre, creo que ya se ha hecho por otro lado, ¿no? Solamente las quiero como recapitular, porque yo sí creo que es un texto importante, hasta cierto punto fundacional, como bien decías, Alejandro, pero creo que en ese carácter fundacional que le da solidez a algo, también hay que pensarse que es aquello que se deja de lado, que es aquello que se deja vulnerable. Claro, y yo que en ese sentido concuerdo con Cuitláhuac, y algo que de repente le hace malestar al psicoanalista es hacer investigación. O sea, la palabra en sí misma le resuena. O sea, como un psicoanalista va a hacer de repente investigación, ¿no? Porque pareciera que la propia como el campo nada más científico, ¿no? Pero justo es como adentrarnos como esta parte a hoy de cómo se constituye el lazo social y la entrada sobre todo en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, los canales que pone Cuitláhuac, que hemos como debatido justo hacia la teoría queer, obviamente hacia el feminismo, ¿no? Obviamente hacia todos los efectos de transgresión a partir de los transfeminicidios y todas estas secuelas finalmente, pues abren estas aperturas, ¿no? Y creo que es justo también revisar las formas de transgresión de un análisis en ese punto, ¿no? O sea, no podemos dejar al lado de que al final del día fue una clínica en un momento que se adoctrinó, o sea, y que literal finalmente cruzó con N tipo de significantes a este sujeto. Entonces, aquí lo que queremos justo como convocar es esta parte, ¿no? de apertura finalmente a otras instancias, ¿no? Y creo que por eso tal vez sonamos un poquito repetitivos, ¿no? Es lo malo tal vez de cerrar, ¿no? Pero pues es como esa invitación propiamente, ¿no? A que se aperture propiamente este caso, se jale el hilo, ¿no? Y veamos como todos los efectos que puede haber, ¿no? No solamente como en las señalizaciones clásicas, ¿no? Sobre el padre, sobre la latente homosexualidad, sobre la paranoia, sobre el masoquismo, ¿no? Creo que finalmente, si uno lee finalmente este librito, ¿no? O sea, va a dar cuenta también de esta cuestión de la memoria, del olvido, de estarte constantemente reescribiendo, ¿no? Sí. ¿No? Y que puede pasar, como decía Samuel, o sea, sí, puedes pasar 1000 sesiones y nunca se abre ese deseo. O sea, pero finalmente hoy llego y digo, sigo y estoy en análisis, ¿no? Y voy a la Condesa, ¿no? Análisis. Y hay una fetichización en función como de ese análisis, ¿no? Yo creo que esto que dices es bien importante, ¿no? Recordar, repetir y reelaborar no es algo que se haga únicamente en análisis. También en las lecturas de los textos hay recuerdos, hay formas de recordar aspectos de un texto que abre un ámbito problemático y que deja ver cuestiones inusitadas. Eso es lo que hizo Freud al final del día. Permitió abrir todo un abanico para pensar la experiencia y la constitución psíquica que no se había visto. Y creo que recordar a Freud también requeriría repetirlo, pero al mismo tiempo reelaborarlo y entender que no hay recuerdo prístino, o sea, que sea idéntico, no hay recuerdo que sea fiel. Inevitablemente se trastoca el presente. El análisis tiene mucho más que ver con el presente que con el pasado, ¿no? Evidentemente. Entonces,
Yo solamente quiero cerrar con una idea, no sé, que fue un poco rápido porque quería vincular demasiadas cosas, porque al final del día creo que es lo que convoca la filosofía del psicoanálisis. No tiene que ver con una clínica, porque uno no hace clínica en este sentido, probablemente tampoco en otros, pero también quién sabe si es cierto que la clínica haga clínica, que significa hoy día hacer clínica, pero bueno, si no me quiero meter a cuestiones de normalización, ahí tenemos a Foucault encima y detrás y de adelante y por donde quieran, pero a lo que iba es a que justo una de las cosas que me parece cruciales del análisis que tienen Deleuze y Guattari, a pesar de lo resistente que parezca ser y a pesar de esta especie como de repulsa que mantienen frente a la exapropiación, para decirlo con Derrida, de Lacan por parte del trabajo freudiano, es que no se trata de una empresa de constituir la patología o en todo caso la neurosis de un individuo. Pensar justo la teoría de lo múltiple y de la multiplicidad que están constituyendo Deleuze y Guattari hacia el mismo cuerpo teórico. O sea, ver que no es solamente el hombre de los lobos, ¿no? Sino que hay los hombres de los lobos. O sea, y no me refiero únicamente a ese sujeto, sino a lo que ese sujeto lega a una herencia cultural que lo discute y lo apropia. Claro, y de ver ahí de repente cómo, también como en este sentido, te da como la inquietud de saber cómo analizaron esas personas, ¿no? Como para apropiar y aparentemente forjar como ese estilo en la clínica, ¿no? O sea, siempre los textos de repente de esta naturaleza, ¿no? O en el campo lacaniano, yo me analicé con Lacan, ¿no? Entonces todo el mundo va para ver cómo analizaban, ¿no? Compra el de Alush de Hola, ciertamente, ¿no? Y ve que era medio bastardo de repente en sus sesiones, ¿no? Y a veces era muy cálido, ¿no? O sea, porque también se jugaba ciertos aspectos transferenciales, ¿no? Hacia ciertos pacientes, ¿no? Hay uno ahí muy, muy bonito que dice, es que no lo sé, ¿no? Y no le hace el corte, y le dice, al contrario, ya lo sabemos, ¿no? O sea, y le apertura el diálogo, ¿no? Entonces, o sea, no implica que tengas que ser como de una forma u otra, ¿no? Yo creo que justo hablamos también a esta parte de repente, ¿no? De estas multiplicidades que también te conforman tanto como un sujeto teórico y un sujeto clínico, ¿no? Entonces, ¿cómo hilas de repente y entra como ese conflicto del analista, ¿no? O sea, esto se puede elevar al dogma, ¿no? Y se puede universalizar y puede pasar en generación y probablemente si mi hija lleva mi legado, ¿no? Y se hace analista, imagínense qué horror, pues va a leer este caso, ¿no? O sea, no, lo importante es que ella se libere y sea filósofa como su tío, ¿no? Pero no, o sea, creo que eso es lo importante ahora, ¿no? Que justo lo que queríamos como venirles a ofrecer en este discurso, pues era básicamente esta cuestión, ¿no? De que se tiren estos hilos, ¿no? De que se lean desde perspectivas sociales, de que se lean desde perspectivas etnológicas, propiamente. El caso da para muchísimo desde una etnología, desde una antropología también, desde la función del mito, ¿no? Y obviamente pues irlo modificando propiamente hacia el contexto, ¿no? Cultural de la constitución de lo que hoy llamamos un sujeto, de un sujeto hablante. Sí. Gracias. ¿Quieres decir algo más? No, en realidad siempre me preocupa el tiempo. No, de hecho, lo que propongo es para que